Y vamos a, antes de tener el periodo de oración, a tener la lectura de la Biblia en el Evangelio según San Juan, el capítulo 5. Dice desde el versículo 1: Después de estas cosas, era un día de fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque, que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. En estos yacían multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua. Y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Como Jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, dícele: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Dícele Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho e íbase, y era sábado aquel día. Vamos a leer en principio hasta aquí. Bien, queridos hermanos, en esta oportunidad hemos de meditar acerca de este capítulo número 5, muy conocido quizás por la mayoría de nosotros, que narra un suceso histórico y que tenemos este dato que nos da el apóstol San Juan, que era un día de fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Sabemos acerca del ministerio del Señor Jesús, lo arduo que fue, lo largo y lo extenso que fue, y cómo en su misericordia y a pesar de el esfuerzo físico que le producía hacer todos estos caminos y estos viajes, el Señor siempre tenía la oportunidad de ocuparse de las almas a las cuales Él había venido a buscar. En el capítulo 4 tenemos el relato de la mujer de Samaria, y como vemos ahí en el título también, estuvo en Galilea, donde curó al hijo de un noble. Esto es muy importante porque los apóstoles se encargaban de precisar no solamente fechas, sino también los lugares donde el Señor andaba, y nos da una idea más o menos acertada de cuánto tiempo duró el ministerio del Señor Jesús. Cuando vemos acá en el versículo 1 que dice que era la fiesta de los judíos, a partir de los relatos del apóstol Juan, justamente de cuando el Señor iba a celebrar la Pascua en Jerusalén, es que se estima que duró su ministerio 3 años y medio, alrededor de los 30 años hasta más o menos los 33 años y medio, 34. Y vemos cómo él también, a pesar de exhortar, a pesar de enseñar acerca de todas estas tradiciones que muchas veces eran humanas, él cumplía con la ley. Y él era un verdadero judío que amaba estar en la casa del Señor. Vimos cómo al principio del ministerio echó a los vendedores, a los que hacían comercio en la puerta del templo, y también al final de su ministerio. Y acá vemos cómo él sube a Jerusalén, interrumpe, por decirlo de alguna manera, su ministerio en Galilea para ir a la capital, a presentarse también en el templo. No se dice explícitamente que haya presentado algún cordero en sacrificio, pero seguramente esa era parte de la función que cumplían cuando ellos iban a este lugar.
Sabemos que María y José habían presentado 2 palomas, porque eran muy humildes, pero de esta manera era como el Señor aceptaba las ofrendas de las personas que se acercaban a Jerusalén. Y el Señor Jesús dijo, ¿no? Yo no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, como un judío que era irreprensible y no tenía tacha ni ninguna ocasión le fue dada al enemigo para acusarlo, él también cumplía con esta santa convocación que había establecido Dios en la ley de Moisés. Santa convocación a las distintas fiestas y ceremonias que, por sobre todas las cosas, tenían propósitos espirituales. Cada una de las fiestas es muy linda poder estudiarlas alguna vez, porque todas apuntaban a la obra de Cristo. La fiesta de los ácimos, la fiesta de las cabañas, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las gavillas. Todas apuntaban a Cristo y ahora estamos viviendo en la Biblia un momento histórico en el cual ese mismo Señor, el Señor del sábado, el Señor de la Pascua, se acercaba a celebrar esta fiesta que conmemoraba nada más y nada menos que su sacrificio. También nos habla Juan en este versículo 2, nos da un dato más bien geográfico y para que nos ubiquemos. Nosotros tenemos la ventaja de haber estudiado las murallas de Jerusalén cuando estudiamos Nehemías hace poco. Y ya habíamos estudiado que hay una puerta que se llamaba la puerta del ganado. ¿Qué función tenía la puerta del ganado? A ver. ¿Para qué estaba la puerta del ganado? Traían el ganado hacia Jerusalén, pero ¿para qué traían el ganado? Para los sacrificios. Esa puerta estaba en el lado norte de la ciudad y en el lado norte de la ciudad estaba el templo. O sea que lo que acá nos está narrando Juan transcurre muy cerca del templo, en un lugar que simbólicamente también representaba mucho para los judíos. La puerta del sacrificio, la puerta de la muerte. Y no es casual, nada en la vida del Señor Jesús es casual, que fue y anduvo por esa puerta, donde muchos entraban y salían, otros, como hemos mencionado recién, hacían negocios y solamente buscaban enriquecerse, pero también otros, como dice acá, se acercaban a este estanque de Betesda. En otros manuscritos dice el diccionario bíblico que también es mencionado como Betsaida, pero lo que significa este estanque, que yo siempre me lo imaginé como un pequeño pozo de agua, donde se recogía agua, pero también en el diccionario bíblico dice que en el año 1880 aproximadamente descubrieron en una ruina arqueológica los estanques de Betesda, y son 2 grandes piletas que para nosotros hoy en día serían piscinas de unos 60 metros de largo. Y en este lugar era donde se juntaban particularmente una clase de personas. ¿Cómo eran esas personas que se juntaban? Eran enfermos, ciegos, cojos, secos, y estaban esperando el movimiento del agua. Otro dato que nos da Juan en el versículo 3 es que era una multitud, no eran pocas personas. Y ahora pensemos, nos da la fecha, nos da el lugar y nos da a los personajes de esta historia. La fecha era muy importante, como hemos dicho, era la celebración de la Pascua. Este dato de que es la celebración de la Pascua no está explícitamente acá narrado, pero los comentaristas bíblicos se ponen de acuerdo en que es una de las Pascuas que se narra en el libro de Juan y que justamente, como les mencioné, sirve para hacer una cronología del ministerio del Señor. Pero vemos que mientras mucha gente se acercaba a Jerusalén para llevar el sacrificio y para recordar la salida de Egipto, que eso significaba la Pascua,
había otra gente que tenía intereses muy distintos y que no eran pocos, eran una multitud. Y en este estanque, en el versículo 4, nos narra un hecho, podríamos decirlo, sobrenatural, porque dice que un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el primero que descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esto es verdaderamente maravilloso. Era un verdadero milagro del cual una multitud, o sea que no eran pocas personas, sabían acerca de esto. Pero que uno cuando lo lee y pasa de largo no se da cuenta de esto. Yo siempre pensaba por mí mismo que ese periodo famoso que conocemos de silencio del Señor, desde la época de Malaquías hasta la época de Juan el Bautista, el Señor se había alejado por completo del pueblo de Israel. Pero vemos cómo de diferentes maneras y manifestaciones seguía enviando a sus ángeles para que obren, para que cumplan con el mandato que tenían. Por ejemplo, mandó a un ángel a hablar con Zacarías, el papá de Juan el Bautista, mandó a un ángel a hablar con María, mandó a un ángel a hablar con José. También se manifestaba en sueños con José, con los magos que vinieron de Oriente. El Señor seguía hablando, porque siempre en su misericordia es Dios el que se acerca a las personas, se acerca a las almas, para que puedan las almas estar cerca del Señor. Acá nos habla de una multitud de enfermos y también llama la atención que ahí particularmente es a donde el Señor fue a realizar su ministerio. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 9, del versículo 10 en adelante. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y oyéndolo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Andad pues y aprended qué cosa es: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. El Señor en todo momento demostraba que cumplía con esta palabra, con este mandamiento de Dios que es: misericordia quiero y no sacrificio. Eso lo pide Dios. Y así como lo pide Dios, el Señor, como verdadero Dios y verdadero hombre, lo ponía en práctica, lo cumplía. Entonces tenemos una fiesta de la Pascua, multitud de personas que se acercaban al templo a llevar sacrificios. Otras tenían la particularidad de hacer un negocio con esta Pascua. Y otras personas a las que no les interesaba particularmente la Pascua ni el sacrificio de los animales, sino que les interesaba la sanidad de sus enfermedades. También una multitud de personas. Venía gente de otros lados, venía por ejemplo el eunuco etíope, y venían de otras regiones, venían los griegos. Cuando dice querríamos ver a Jesús, era una Pascua. Entonces toda Jerusalén estaba convulsionada de tanta cantidad de gente. Sabemos cuando nació el Señor Jesús que no había lugar en el mesón. Pero el Señor Jesús, en medio de toda esa multitud, tiene este acto de misericordia, porque en el versículo 6 nos dice, y en San Juan 5, como vio Jesús a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, dícele Jesús: ¿quieres ser sano? Esto también a mí me parece aún más
maravilloso que el estanque revuelto por un ángel, que entre tanta multitud de personas, tanta multitud de enfermos, el Señor Jesús tenía la capacidad y la bondad de dirigirse a una persona en particular. Nos hace acordar a esa mujer que también tocó el manto del Señor en medio de la multitud y que sintió la virtud del Señor, que la curó. Y también esta palabra que dice acá, Jesús vio a este echado, me hizo acordar cuando el Señor conoce, o mejor dicho, Zaqueo, conoce al Señor Jesús, ahí en Lucas capítulo 19. Lucas 19, 5. Dice, y como vino a aquel lugar Jesús, mirando, le vio y díjole: Zaqueo, date priesa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Esa particularidad que tenía el Señor de ver directamente a la necesidad espiritual de las personas. Y tiene mucho que ver también cómo la palabra de Dios enfatiza los tiempos. En el caso de Zaqueo, hoy era el día en el cual él debía ser salvo. Hoy era el día en el cual el Señor iba a entrar en su casa, pero también iba a entrar en su vida. Acá con el paralítico de Betsaida, el Señor había entendido que ya había mucho tiempo de esta enfermedad. Y ahí tenemos ya una enseñanza para nosotros. Porque el que conoce los tiempos, el que conoce nuestra vida, el que tiene nuestro tiempo en su mano, ¿quién es? Es el Señor. Y a cada uno de nosotros, en determinado momento de nuestras vidas, pasó, nos vio y nos llamó. Algunos conocimos al Señor de niños, otros de adolescentes, otros de adultos. Pero en todos los casos podemos decir que el Señor entendió que ya había mucho tiempo que habíamos sido alejados de Él y nos llamó. Qué precioso que es, porque esto nos muestra cómo el Señor tiene esa capacidad de atendernos a cada uno según nuestras necesidades, conoce nuestros temores, conoce nuestros pecados, conoce nuestra falta de fe, nuestra incredulidad. En este caso, la enfermedad de la parálisis es muy representativa a nivel espiritual. ¿Cuántos de nosotros estamos paralizados espiritualmente hablando? Estamos incapacitados de hacer cosas para el Señor, estamos incapacitados de predicar, estamos incapacitados de barrer, estamos incapacitados de hablar. Y el Señor nos ve, y con la misericordia que nos tiene, entendiendo el tiempo, que para cada uno también es particular, ninguno puede vivir la experiencia de otro, ni el tiempo de otro, pero sí el Señor la conoce. Y esta palabra del versículo 8 es para todos. Levántate, toma tu lecho y anda. El Señor nos invita en esta tarde a que cada uno de nosotros pueda considerar primeramente el lugar en el que estamos. Esta gente estaba cerca de la puerta de las ovejas. Tenía, por decirlo de alguna manera, a pocos pasos el sacrificio con el cual el Señor podía perdonar sus pecados. Pero como hemos dicho, muchos de ellos estaban interesados en la sanidad física, algo que para Dios es completamente sencillo. Él mismo dijo, ¿qué es más fácil? ¿Cómo era? Decirle a esta mujer, levántate y anda, o a este hombre, o decirle, tus pecados te son perdonados. Y como el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar los pecados, le dijo, toma tu lecho y anda. Ese fue otro caso. Pero vemos cómo esta gente estaba tan, ¿cómo podemos decir? Cuando uno está compenetrado,
en su enfermedad, en este caso ciegos, cojos, secos, enfermos, que no tenían la capacidad espiritual de darse cuenta de que cerca de ellos estaba el templo donde se estaban realizando los sacrificios y donde por la misma puerta que pasaron todas estas ovejas y bueyes para el sacrificio también había pasado el Señor Jesús, que Juan luego lo define como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo se presenta delante de este hombre y lo sana solamente mencionando la palabra: levántate, toma tu lecho y anda. Y acá vemos una experiencia particular de este hombre, que no se nos da el nombre, pero que se levantó y se fue. No se nos dice que se volvió a agradecerle, como aquellos 10 leprosos que el Señor también sanó. No nos dice que saltó de alegría como el hombre que estaba a la puerta del templo en el libro de los Hechos, o como aquel ciego que sana después en San Juan capítulo 9, ¿no? Simplemente fue curado de su enfermedad y se levantó y se fue. Y yo pensaba en mi experiencia personal. Qué ingratos que somos. ¿Qué es un ingrato? Alguien que no agradece. A veces no sabemos cómo agradecer, a veces no nos animamos a agradecer, porque la misma vergüenza que nos produce la limpieza del Señor nos hace quedarnos callados. Yo creo que este hombre, si se hubiese dado vuelta a agradecerle al Señor, hubiese quedado registrado en la palabra de Dios. Pero no es el caso. Él agarró sus cosas y se fue. Al punto tal que después lo ven los judíos llevando su lecho, algo que estaba en contra de la ley de Moisés, y le preguntan. Fíjense en el versículo 10. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado: sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. Respondióles: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Preguntaron entonces: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y de esta parte del relato, 2 cosas que también nos pueden servir. Primero, esa visión tan obtusa o sesgada de los judíos, de los religiosos, que cuando este hombre le dice que uno me levantó y me sanó, ellos en vez de preguntarle quién fue el que te sanó, le preguntaron quién fue el que te dijo: toma tu lecho y anda. No eran capaces de ver el milagro que había hecho el Señor, o no les importaba. Era para ellos más importantes hacer cumplir estas leyes que la misericordia que el Señor anunciaba. Misericordia quiero y no sacrificio. Y estas tradiciones se habían vuelto tan grandes en este pueblo que de hecho habían dejado de lado el verdadero propósito. En este caso podemos leer en el libro de Marcos 7. Fíjense desde el versículo 1. Dice: y se juntaron a él los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, es a saber, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como las lavaduras de los vasos de beber, y de los jarros, y de los vasos de metal, y de los lechos. Y le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? Y respondiendo él les dijo:
Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y yo inmediatamente relacioné a estos religiosos con mi propia carne, la cual tiene apariencia de piedad, la cual puede venir todos los domingos a la iglesia y cumplir. Yo cumplo, vengo a las reuniones, no falto a ninguna. Canto, oro, leo la Biblia. Pero ¿cómo estas cosas aún pueden cegar la parte espiritual de nuestras vidas? Esa religiosidad que se puede volver tan dañina para nuestras vidas. Estos hombres, en vez de ver que el Señor había sanado a un enfermo, se preocuparon en que el enfermo había sido sanado un día sábado. Y después este hombre que fue curado por el Señor, ¿cómo no le preguntó quién era? ¿Cómo no le agradeció? ¿Cómo nosotros muchas veces somos limpiados por el Señor? Pero nos falta tanto de conocer al Señor, porque el hombre este fue limpiado, fue sanado, pero no lo conocía. Y entonces la pregunta que yo me hago para mí mismo es: ¿cuánto me falta conocer al Señor? No solo que me salvó un día del infierno, sino que me da la oportunidad de purificarme, me da la oportunidad de limpiarme y de ser sano. Y cómo mi propia carne tiende a toda costa a evitar esa santificación de mi vida. Y muchas veces lo hace encubiertamente, guardando tradiciones que pueden llegar a ser tradiciones humanas o por costumbre, porque toda la vida se hizo así. Y me alejan realmente de lo que es el acercarme al Señor, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo hizo con su sangre. Y también el estanque que nos habla de la limpieza y la purificación. Estos hombres, humanamente hablando, hacían todos estos rituales de purificación, pero a través de la palabra, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero nos habla de purificar los corazones, el Nuevo Testamento, nos habla de purificar el alma y también de purificar la conciencia. ¿Y dónde mejor lugar para hacer esas cosas que acá, en la Cena del Señor? Purificar el alma, purificar los corazones y purificar la conciencia. Entonces, por último, quería compartirles el texto también conocido de Hebreos, capítulo 4, el versículo 16. Lleguémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono de la gracia está en el cielo. Nosotros estamos acá en San José. Tenemos una forma de llegarnos, que es por la fe, por la oración. En el trono de la gracia está la sangre de Cristo, porque no entró Cristo en el santuario, dice también ahí en Hebreo, sino que con su propia sangre entró, y ahí fue el último de los sacrificios válidos para Dios. Nosotros ahora estamos, espiritualmente hablando, cerca de la puerta de las ovejas, de la puerta del sacrificio. Cuando tomemos estos símbolos vamos a acordarnos de ese sacrificio del Señor. Y la invitación del Señor es esta: lleguémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, no para alcanzar solamente la salud física, sino para alcanzar misericordia y hallar gracia delante de Dios para el oportuno socorro.
que podamos aprender de este hombre que fue sano y repasar en nuestra experiencia particular. Muchas veces el Señor nos ha sanado y nos ha limpiado escuchando su palabra sin que ni siquiera nos demos cuenta. Marco contaba, ¿no?, cuando leía la palabra de Dios y a pesar de su rebeldía, él decía, el Señor me iba limpiando, me iba haciendo bien porque la palabra limpia. Pero que podamos tener la capacidad espiritual de reconocer y de ver al Señor en esa obra milagrosa que es no solo nuestra salvación, sino también la limpieza de nuestros pecados. Que el Señor nos bendiga, queridos. Vamos ahora a invitar al pastor para que pueda partir los símbolos y repartirlos.